Hola amigos del cuartelero, bienvenidos a otro nuevo programa vespertino eh, sobre historia militar y geoestrategia. Hoy no está el general Rossetti con nosotros, solamente os acompañaré yo, David. Un placer estar aquí, como siempre. Y bueno, vamos a ver si nos sale un programa medianamente decente eh, para compensar que hoy no tenemos al general, que es el alma mater de estos programas del cuartelero. Hoy vamos a hablar sobre la historia de los empleos militares, los rangos militares, que para el diccionario de la lengua española pues son equivalentes, y un poco lo que es la organización de los ejércitos, los mandos, cuando a veces leemos en libros, en enciclopedias, o en programas de televisión o vemos películas, pues para que podamos entender un poco que es esa pirámide jerárquica que tienen los ejércitos. Y un poco ver, nos vamos a centrar más en lo que es el ejército español y que todos podamos entenderlo. Vamos a empezar con los rangos militares del ejército español, que, bueno, tenemos pues una serie de empleos actuales, después vamos a ver los antiguos, pero bueno, que nos pueden dar una idea de por dónde van y en cómo se subdividen estos empleos militares, cómo se organizan y las misiones muy por encima de cada uno de estos empleos, de estos rangos, como queramos llamarles. En el ejército español, en las Fuerzas Armadas españolas, porque bueno, los rangos son similares, pero cambian un poco en la Armada sobre todo. Eh, Empezamos en España y en la mayoría de los ejércitos hay pues eh, tres, eh, tres, eh, tres subgrupos fundamentales en lo que es los rangos de las Fuerzas Armadas, ¿no? De cualquier país en general. Uno es la tropa, los suboficiales y los oficiales. Son en lo que se dividen casi todos los ejércitos del mundo. Después otros, pues en España durante años los oficiales se dividían en oficiales superiores y que eran los jefes, y después estaban los oficiales, eran oficiales y jefes. Los suboficiales pues fueron parte, eran de la tropa, parte eran suboficiales, y en otros ejércitos pues funcionan de otra manera. Después están los generales, que suelen ser un subgrupo dentro de los oficiales, porque provienen de los oficiales. Para ser general hay que haber sido antes oficial. Pues empezamos por lo de más abajo, que no significa que sea lo menos importante, sino que es el núcleo fundamental de los ejércitos, que es la tropa. En España se empezaba con soldado de primera clase, cabo y cabo primero. Han sido los rangos fundamentales, y en casi todos los ejércitos del mundo han sido los rangos fundamentales de la tropa. Cuando en España se hizo el ejército profesional, pues el soldado de primera clase pasó a ser su galón, pasó a ser el emblema del soldado profesional, del militar de empleo de tropa profesional o militar profesional, como se les conoce. Después por encima estaba el cabo primero, y después hace unos años se introdujo la figura del cabo mayor, que es el máximo empleo que puede alcanzar un soldado de tropa y marinería, que es como se denomina en España, que entre en las Fuerzas Armadas. Habitualmente, cabo primero y cabo mayor en el ejército profesional suelen ser personal permanente. Digamos que firman, pasan unos exámenes, una oposición dentro ya de las Fuerzas Armadas después de haber entrado, y se pueden quedar hasta retiro. También hay esa figura si uno es soldado y nunca ha ascendido, o cabo. Pero bueno, es más difícil, hay menos plazas, pero bueno, es una manera que se queden. Un día haremos un programa sobre la estructura del ejército español, el reclutamiento y la mili sí o mili no. Un día haremos algo también sobre eso.
¿Qué quedan por encima de la tropa y marinería? Pues bueno, en España, a partir de la Segunda República, pues los suboficiales dejan de pertenecer a la tropa y pasan a ser un cuerpo independiente. En otros países eh, aunque pertenecen, digamos, a la clase de tropa, como en Estados Unidos, realmente a partir de un rango determinado, en Estados Unidos es uno que se denomina E6, pues esta gente pasa a ser eh, una categoría diferente. Ellos le llaman los NCO en los ejércitos anglosajones, en los occidentales, perdón, en los hispanos o incluso franceses, pues son suboficiales. Eh, pues empiezan en sargento. Digamos que durante la mayor parte de la historia el sargento era el primer mando, digamos, profesional que tenían los ejércitos, porque eran gente que se quedaba en el ejército, no se iban, eran personas que firmaban contratos de larga duración en su época o se quedaban ahí hasta el retiro y eran el nexo entre los oficiales y la tropa. Eran los que comandaban las pequeñas unidades, grupos de 12 personas, 15, 20, 30 en los años 20, 30. Actualmente pues comandan pelotones, un sargento manda un pelotón pues de 12, 15 personas, aunque al final puede llegar a ocupar cargos que ocupa pues un oficial muchas veces. Por encima está el sargento primero, el brigada y el subteniente. Y hace unos años pues introdujo la figura del suboficial mayor, que es el máximo rango, el máximo empleo que puede alcanzar un suboficial en el ejército español y en la mayoría de ejércitos del mundo también. Es lo que en otros ejércitos se conoce como el sargento mayor. Por eso sería el suboficial mayor. Es un señor que está, digamos, al lado del jefe de batallón, del jefe de regimiento, del general jefe de alguna unidad o organismo o centro, y es como un auxiliar directo que tiene ese señor y el enlace directo con los suboficiales y con la tropa. No suele tener mando operativo, digamos. Este señor, el suboficial mayor, pues es alguien más bien para protocolo, temas organizativos, pero no reclamaciones de los subordinados, la mejora de las condiciones de vida. No, no es alguien que vaya a mandar ninguna unidad de combate ni tiene responsabilidad. Puede ayudar, pero vamos, no es su misión y no habitualmente no lo hace. Pues estos son los suboficiales. En otros ejércitos, pues no tienen esos nombres, pero son Sergeant Major, Major Sergeant Mayor y cosas así. Son nombres diferentes, pero equivalen más o menos a lo mismo. Casi todos los ejércitos tienen estos 5 rangos de suboficiales. El norteamericano, pues creo que tiene 8, tiene alguno más ahí metido en el medio entre ellos. Y bueno, pero es curioso. Es curioso, pero bueno, suelen equivaler a lo mismo y sus funciones pues son similares, no son diferentes. ¿Qué tenemos por encima de los suboficiales? Pues ahí están los oficiales. Los oficiales empiezan durante muchos años. Fueron subtenientes en España. El subteniente era el primer rango de un oficial. Bueno, primero eran alumnos o cadetes en las academias donde estudiaban. Hablaremos pues un poco de cómo iba la enseñanza y salían como subtenientes. Después de ahí ascendían pues a veces a segundo teniente y después a primer teniente y después ya iban capitán, comandante, teniente coronel y coronel. Actualmente ya yo creo que creo recordar, bueno, se fue cambiando, pero desde la Segunda República, incluso un poco antes, ya creo que desde la época de Marruecos, de Alfonso XIII, ya el subteniente vive y se quita y se vuelve a poner durante ciertas épocas, pero bueno, el rango más conocido, el subteniente, es el equivalente al alférez. Es el rango más bajo de los oficiales, que suele ser el que tienen cuando están en las academias, y después pasan el primer empleo, digamos, práctico, es el de teniente. Es un teniente, es un señor pues, que manda a 3 sargentos y a un grupo de 30 hombres. También a veces suele mandar entidades superiores como una compañía, igual que los sargentos a veces mandan las secciones y ahí si no hay gente pues mandan las compañías. Eso ya la pirámide jerárquica va, si falta el de arriba pues el de abajo toma su puesto. Pero bueno, el teniente sería el jefe de una pequeña sección de 30 o 40 soldados. Por encima de él está el capitán,
capitán es el mando de una compañía de unas 120 personas, 100 personas. Por encima de él estaría un comandante. El comandante es un señor que manda o auxilia en los batallones. Ya se dedica más a un tema no directamente en el terreno, sino a organizar las compañías que se mueven en el terreno. Hablo desde el punto de vista táctico operacional, no desde la logística, pues todos estos empleos, desde el soldado hasta el de arriba, tienen otras misiones y tal, pero hablamos de lo que la gente conoce habitualmente cuando ve la guerra en los libros o en las películas. Por encima del comandante está el teniente coronel, que es el jefe, es habitualmente los jefes de los batallones son tenientes coroneles. Un batallón son unas entre 600 y 800 personas y tiene pues un número de compañías, 4, 5, 6, 7 compañías. Los comandantes suelen ser auxiliares de estos tenientes coroneles. Y por encima de los tenientes coroneles están los coroneles. Los famosos coroneles son los jefes de los regimientos o de unidades que agrupan unas 2000 personas más o menos. En su época los regimientos eran unidades combatientes y actualmente suelen ser en casi todos los ejércitos, excepto en el ruso y el soviético. En el resto suelen ser unidades administrativas. Los regimientos son núcleos donde se agrupan batallones, que son las fuerzas de combate, y los regimientos simplemente ordenan a estos batallones, se dedican a toda la función administrativa de personal, de logística, etcétera, etcétera, de estos batallones, y los batallones están para combatir y los regimientos para apoyarles, más o menos, así, muy a grosso modo y sin entrar en detalles. Y por encima de ellos llegan los oficiales generales o los generales, que en casi todos los ejércitos hay el mismo tipo de empleo. En España son un bastón y una espada o dos bastones, pero en otros ejércitos son con estrellitas, con estrellas o con coronas, cada uno pues, pero más o menos es similar. En España el primero es el general de brigada, que es el equivalente a un general de una estrella, y manda una brigada. Una brigada es un conjunto de 5, 6, 7, 8 batallones. Por encima de él está el general de división, que manda una división. Una división pues es un conjunto de 3, 4, 5 brigadas o 3, 4, 5 regimientos. Ese tiene 2 estrellas. En España tiene también 2 estrellitas pequeñas al lado de los bastones, pero en otros ejércitos son 2 estrellas gordas. Tenemos por encima del teniente general, que ya sería una persona que mandaría ejércitos. Ese sería el teniente general. Y en España, hasta hace muy pocos años, por encima del teniente general estaba el capitán general, que era el rey. El rey ha sido tradicionalmente el capitán general de los ejércitos y era el máximo rango, empleo militar que había, y solo lo podía tener el rey, obviamente, no ningún otro militar. Ese tenía 4 estrellas. Hace unos años se introdujo la figura del general de ejército, que es el rey, y tiene 5 estrellas. Y han dejado vacante para los jefes de cada uno de los ejércitos, pues capitán general, que ahora hay uno en el aire, otro en tierra y otro en la armada, si no me equivoco. Estoy un poco ya yo desactualizado. Y ese lleva las 4 estrellas que antes llevaba el rey, y ahora el rey lleva 5 estrellas. En otros ejércitos, pues es lo mismo, hay los de 3, 4 y 5 estrellas como el norteamericano. En el norteamericano, el general de 5 estrellas es el jefe, digamos, del Estado Mayor de todas las Fuerzas Armadas norteamericanas, el que manda sobre tierra, mar y aire. Ellos no tienen rey, pues lo hacen así. Y otros ejércitos, pues de manera similar. El ejército británico pues, es similar al español en esta organización. Durante siglos en España, pues por ejemplo, y en otros ejércitos, lo que es el general de brigada se llama brigadier, por ejemplo, y bueno, hay otras denominaciones. Durante mucho tiempo el sargento mayor en España era un comandante, el comandante era el sargento mayor, pero realmente no era un sargento, era un comandante que se dedicaba a temas administrativos en la época de los tercios. El ejército del aire en España pues tiene los mismos rangos que el ejército de tierra, igual, además con la misma denominación, y los que son diferentes, bueno, tenemos infantería de marina que tienen los mismos rangos también que el ejército de tierra y el ejército del aire dentro de la armada. El general Rossetti nos puede corregir si nos equivocamos en alguno de ellos. Después tenemos la armada. Y la armada, lo que tiene la armada, pues es los rangos o los empleos son equivalentes.
Hubo variaciones a lo largo de los siglos, en las denominaciones y en su organización. Durante años, por ejemplo, los suboficiales de la Armada en tierra iban por contratos cada 5 años y en la Armada firmaban contratos hasta la jubilación. Estoy hablando del siglo XVIII, XIX. Y bueno, eran ciertas variaciones organizativas porque cada ejército al final funcionaba un poco a su manera. El ejército del aire nace después de la Guerra Civil, en el año 39. Hasta esa época no existe ejército del aire en España, que era parte del ejército de tierra. Había un arma aérea naval lo que después fue el ejército del aire era un arma dentro del ejército de tierra. Al igual que en Estados Unidos, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la famosa USAF, United States Air Force, no surge creo que hasta el 45-46, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial son parte del ejército de tierra, se llaman la USAAF, que es la United States Army Air Force. Lleva una A más en su, lo diré, en su nomenclatura, en su nomenclatura. Se me ha ido la pinza ahora con los norteamericanos, que me perdonen los oyentes. Sí, por donde iba, por eso, cuando vemos películas de la Segunda Guerra Mundial, los aviadores norteamericanos llevan, los uniformes son verdes, no los llevan de color azul, como lo llevarían después de la guerra. Pues bueno, la Armada empieza como, igual que el ejército de tierra, pues tienes marinero, el cabo primero y el cabo mayor. Igual que en otros ejércitos, la nomenclatura es igual, uno es el marinero. Los suboficiales son los mismos, que son el sargento primero, el brigada, el subteniente y el suboficial mayor. Durante años, siglo XVIII creo que era más o menos, pues los sargentos se llamaban maestrantes, después los brigadas y subtenientes pues eran contramaestres, y existió durante mucho tiempo una figura que se llamaba mayor en la Armada, que no tenía equivalente en tierra. La Armada tenía un suboficial más. Como el suboficial mayor que se introdujo hace unos años, la Armada ya lo tenía desde mucho antes. Era una curiosidad, por eso, como digo, cada ejército es un poco diferente, cada rama de las Fuerzas Armadas. Ahora vienen los oficiales. Los oficiales es lo que son lo mismo, el equivalente. El problema es que para la mayoría de la gente, pues las nomenclaturas son diferentes y entonces nos dan lugar a confusión al que no está muy metido en ello. Lo primero que tiene, el primer rango que hay en la Armada es el alférez de fragata. Ese es el equivalente a un alférez. Sigue el alférez de navío. Ese es el equivalente a un teniente. Se distinguen por las cocas, que son estos galoncillos con un circulito en la parte de arriba. Si estuviera aquí el general, me mataría y me diría el nombre de verdad de ello. Yo creo que se llama la coca, lo que adorna el galoncito, creo que se llama así, no lo recuerdo ahora, es un fallo mío porque, bueno, estoy hablando un poco de memoria todo, no tengo aquí nada adelante para leerlo ahora mismo sobre los rangos. Los estoy ahora recordando de mi época, de mi época y de lo que uno va viviendo. Llegamos después al capitán. El capitán es el teniente de navío. Teniente de navío es un capitán. Ya vemos que ya no es alférez de nada, sino que es teniente. Teniente de navío es un capitán. El comandante es un capitán de corbeta, que lo de corbeta antes no estaba, pues es que es un poco, para mí es sencillo porque te sabes lo de corbeta, fragata y navío y ya está. Pero bueno, para el que nos oye, el comandante es un capitán de corbeta. El teniente coronel es un capitán de fragata y el coronel es un capitán de navío. Esto viene que en sus épocas, sus equivalentes, en el siglo XVII, XVIII, pues para mandar una fragata la mandaba un capitán de fragata, un navío grande de 70 cañones, por ejemplo, ya era un equivalente a un coronel, era un capitán de navío. De ahí viene todas estas nomenclaturas de la Armada. Y después llegamos a lo que es el generalato de ellos. El más bajo, el general de brigada, es un contraalmirante, el general de división es el vicealmirante, el teniente general es un almirante, después tenemos el almirante general, me parece que le llaman a lo que es el capitán general, y después está el capitán general de los ejércitos, que es el rey, y se llama igual. Pues estos son más o menos en infantería de marina lo máximo que se puede llegar, que es parte de la Armada, es a general de división.
no se puede subir más arriba, igual que en los cuerpos de músicas militares o de ingenieros, de intendencia, de los cuerpos jurídicos. Ahora no recuerdo todas las ramas que son minoritarias en las Fuerzas Armadas, en sanidad, por ejemplo. Pues estos no pueden llegar a teniente general, se quedan antes, se quedan en el equivalente a general de división. Es bueno, una curiosidad. Y con esto llegamos a lo que es los rangos actuales de los ejércitos. Todo esto viene, en realidad todo empieza, la organización esta, todo empieza con las legiones romanas, que es donde empezó todo el tema de esta organización. Ya las falanges griegas ya lo tenían y toda la vida pues ha habido jefes y gente que obedece. Pero los romanos organizan las legiones, que son unidades, el equivalente a una brigada hoy en día, un tamaño de unos 5.400 soldados, era el tamaño de una legión. Se empiezan a formar en el año 343 antes de Cristo y se dividen en centurias, en 60 centurias. Cada una tiene 80 legioneros. La centuria no significa que fueran 100 soldados, sino que se llamaba centuria porque la mandaba un centurión. Eh, Cada centurión mandaba un grupo de 80 legionarios. El centurión pues, sería el equivalente a un capitán hoy en día. Lo que pasa es que había diferentes tipos de centuriones. Era un centurión que mandaba pues una centuria, otro mandaba un manípulo, pues, uno era como un comandante, otro era como un teniente coronel, otro era como un capitán. Tenían como asistente a los optios, que eran una especie de sargentos, que no había como tenientes en las legiones romanas, digamos, el oficial era aunque realmente todos venían de lo mismo. Era una mezcla realmente de tropa suboficial y oficial, porque todos venían desde abajo, iban ascendiendo primero bueno, al decanus, que era como un cabo, que mandaba a 10 hombres, era uno por cada tienda de campaña, que dormían 10. Y después el decano de las universidades viene precisamente de esta palabra, del cabo de las legiones romanas, por si alguien no lo sabe, del decanus de las legiones romanas. Y después ascendían a optio, que era una especie de sargento, había uno por cada centuria, y después estaba el centurión, que era una especie de capitán, como he dicho, y era como iban ascendiendo. Había puestos intermedios que iban pasando, pues el que llevaba el estandarte, el que llevaba el águila, pues eran todos especies entre oficiales y suboficiales, pero bueno, son denominaciones actuales, la de oficial, suboficial. En esta época, pues no la tenían así. Unos eran más jefes que otros y ya está, obviamente cobraban más y podían llegar a lo máximo que se podía llegar era primipilo, que era digamos, un suboficial mayor como los de hoy en día, el centurión más veterano, y había uno por cada legión. Lo que pasa que, bueno, solía tener mando militar porque los que estaban por encima de las legiones romanas habitualmente eran políticos. Los políticos en Roma pasaban primero por los ejércitos, no pasaban desde legionarios, sino que subían, ascendían, pasaban desde la clase senatorial o la clase ecuestre, pasaban directamente para realizar su curso sonoro, su carrera política. Tenías que estar unos años, 2 años, 3, 4, mandando legiones. Y entonces pues había un señor que era el legado, que era el que mandaba, era un senador romano, era el que mandaba una legión, y después tenía bajo su mando, unos tribunos, que tenía a 6 tribunos, uno que era también de clase senatorial y otros que eran de clase ecuestre, que era la clase intermedia, la clase media. Estas clases medias y altas eran muy pequeñas en el mundo romano, ¿eh? La mayoría de la gente era la clase baja y después debajo ya los esclavos. Era curioso. Estos tribunos, pues, estaban allí, pero realmente la guerra, ellos tomaban la decisión de la táctica en la batalla, auxiliados por los centuriones. Pero bueno, algunos adelantaba y combatía con las centurias y tal, pero la mayoría pues estaban atrás, ellos estaban ahí a hacer su carrera, y a los 2 años pues se iban al Senado romano, a donde fuera, o a ser gobernador de una provincia, o gobernador de no sé qué sitio, o alcalde, o lo que tuvieras cualquier cargo público tenías que pasar por cualquier cargo público importante, obviamente. Todo esto viene ahí de esa época. También vienen los legionarios, vienen de aquí, de la tropa, que era el grueso de las legiones. Pues existían dos tipos de legionarios, el miles,
y los munifex. El legionario eran los miles, y después dentro tenían los inmunes, que eran los munifex, perdón, munifex y inmunes. Los munifex eran los legionarios normales, los que hacían todo el trabajo. Y los inmunes eran, de ahí viene nuestra palabra también, no realizaban ningún trabajo físico en los campamentos o las guarniciones. Eran pues como especialistas, albañiles, guarnicioneros, soldados veteranos que habías ganado ese premio en una batalla, y en esa época pues no había medallas, había premios a la tropa, les daban premios en metálico, o esto te daban ser inmune, y entonces cuando había que llegar a un campamento, pues este señor no picaba las trincheras, ni ponía las estacas, ni levantaba las tiendas de campaña. Pues bueno, era una manera de premiarles. Sí que de centurión hacia arriba, sí se daban, o de optio hacia arriba, se daban coronas, torques, una especie de medallas, eran de oro, de plata, y bueno, tenían sus ventajas y también en el salario. En España llega también cierta organización con las órdenes del Temple, que tienen pues caballeros y sargentos, y después los auxiliares que llevaban con ellos. Un caballero, habitualmente cuando oímos un grupo de 10 caballeros templarios en la batalla de no sé qué, no es que solo fueran los 10 caballeros templarios. Solía llevar, cada caballero llevaba 10 sargentos, y estos 10 sargentos llevaban cada uno entre 10 y 20 sirvientes, que todos estos combatían. O sea que, claro, cuando vimos 10 caballeros, no son 10 señores solamente. Había alguno, iban unos cuantos más debajo. En los ejércitos reales, pues los mandos eran los nobles, y la tropa en la Edad Media española y de toda Europa solía ser profesional. La pagaban los nobles o la reclutaban entre los siervos. Claro, cuando ya eres siervo de gleba y perteneces a la tierra y al noble, pues ese ya no te pagaba. El- los mandos inferiores, pues lo que harían, pues de lo que es un día más bien sargentos, porque los alféreces solían ser uno de los nobles, el hijo del noble o lo que sea, era como el alférez el que llevaba el estandarte, y el grupo de nobles pues se dividían entre ellos, mandando cada grupo de 100 o 50 siervos soldados, lo que llevaran, y después pues de cada grupo de 10 20 pues escogían como a un jefe que fuera como actualmente un jefe de sección, un jefe de pelotón, pues un señor, que sería lo que después llegaron a ser los tenientes y los sargentos. El alférez en esta época era algo que estaba por encima de estos rangos que luchaban abajo. Había una cierta jerarquía en los reyes. El rey era el que estaba por encima de todos los señores feudales en la Edad Media, y existían cierto tipo de nobles. Había dos, muchas veces eso lo desconocemos. El primero son los duques, los marqueses y los condes, en este orden, ese es el orden de prelación: duque, marqués y conde. Esta gente disfrutaba de una propiedad vitalicia de la tierra y de los habitantes. Eso se lo concedían los reyes, ellos se lo habían ganado, y cuando fallecían sus títulos pasaban automáticamente a sus hijos, a no ser que el rey pues se lo quitara, les desposeyera del título, que no solía ser lo habitual, a no ser que le traicionaran. Y había otro tipo de noble, que era el noble más bajo, eran los varones, lo que se llaman también los señores o señoríos, y los tenientes, que también lo hay en ciertas zonas de España. Esta gente tenían tierras reales que el rey les había prestado en una especie de un usufructo temporal, y cuando fallecían el título revertía al rey, que podía designar a uno de los herederos de esta gente si estaba contentos con ellos, o a cualquier otro noble que a él le apeteciera, y le quitaba el poder a uno y se lo daba a otro. Son el varón, digamos, los varones o los señoríos son el rango más bajo dentro de la nobleza. Hablo de la medieval. La actual no tengo ni idea cómo está organizada, porque yo me dedico a la historia militar de los ejércitos, y la actual ya no tiene nada que ver con ella. Eh, Pasamos ya a la organización en los siglos XVI y XVII, que es cuando llega, bueno, anteriormente los ejércitos españoles en toda esta época, como digo, eran profesionales, pero también se reclutaban a partir de Juan II de Castilla, se reclutaban las quintas. Es donde empieza el mundo de los quintos, nos viene desde ahí, desde la época de Juan II de Castilla. Se sorteaba uno de cada 5 ciudadanos para servir en la milicia.
dentro se asignaban, iban con el ejército profesional y solamente se establecían en periodos de urgencia, de guerras. Cuando no había guerras, la gente no estaba reclutada ni hacía la mili ni nada de eso. Estaban en sus casas, solamente los llamaban para reforzar en caso de una guerra y uno de cada cinco. Me imagino que si la cosa estaba muy apurada no iban uno de cada cinco, iban todos. Pero bueno, funcionaban así. En los siglos XVI y XVII llega Carlos I a España y cuando llega el ejército español son 32.000 soldados. Es lo que quedaba de las guerras. Ya habían terminado las guerras de la Reconquista contra los musulmanes, los habíamos expulsado de España y ya no había un ejército tan grande. Los reyes católicos se quedan con un ejército de 32.000 soldados. Juana, que es la madre de Carlos I, que sería la primera reina realmente de España, la que aglutina en su corona todos los reinos, no es Carlos I como mucha gente piensa. Yo soy un juanista, si alguien se lo pregunta. El, pues tenemos ese ejército que es el que hereda Carlos I. Y en 1534, creo que llegaba a 1520 o un poco antes, en 1534 se crean los tercios. En los tercios los empleos militares, los rangos que hay son los de cabo, bueno, está obviamente el soldado, son profesionales, los tercios son profesionales, está el soldado, el cabo, el sargento, el alférez, que ya es el primer oficial, en este caso pues también es el portaestandarte, pero ya es un rango que ya no es, aunque solían ser ya aquí hasta sargento, podía entrar creo que cualquier hombre libre, pero ya alférez, capitán, aunque podías ascender de ahí para arriba, si lo tenías el rango desde antes, eras de la hidalguía, había que ser hidalgo para estar ahí. Alférez, por encima del alférez está el capitán, después estaría el sargento mayor del que he hablado antes, que sería una especie de comandante, y el gran maestre de campo, que es el jefe de lo que es el tercio, una especie de coronel, podríamos decir. El sargento y el sargento mayor son más o menos lo mismo, lo que pasa es que el sargento se encarga dentro de la compañía, es el auxiliar del capitán, es el que se encarga de la logística, la disciplina, pero en combate no es, digamos, no va delante de la tropa. De la tropa se encargan los cabos y el alférez y los capitanes. Y el sargento mayor es lo mismo que el sargento en la compañía del tercio, pero va en el propio tercio, va justo ayudando al gran maestre y sus misiones son las mismas, la disciplina, la organización, la logística. Son figuras que desaparecerán después con los años, el sargento mayor desaparece y se cambia se le quita lo de sargento y queda como mayor, por eso muchos ejércitos anglosajones el comandante es el mayor, porque le han quitado la palabra de sargento delante. Y en España, pues quitamos sargento, quitamos mayor y le pusimos comandante, que también está muy bien para evitarnos confusiones. El sargento este que iba por la compañía también le llamaban contador, porque era bueno, que se encargaba también de las finanzas y le ayudaba el furriel. El furriel era el ayudante del contador y el furriel ha llegado hasta nuestros días porque es el responsable en las compañías, ya desde esa época, pues un poco de la logística con la tropa. Era el ayudante, pues cuando había que repartir las sábanas, el equipo, las cantimploras, venga, recogemos esto para llevar a la lavandería, pues el furriel y sus ayudantes eran los encargados, el que ponía también los servicios, tú tienes guardia hoy, tú tienes hoy imaginaria, tú hoy tienes no sé qué, pues todo eso lo hacía el sargento contador y auxiliado por el furriel, porque al final lo solía hacer el furriel y el sargento contador pues lo supervisaba, que estuviera bien. Por eso siempre era bueno en la época de la mili llevarte bien con el furriel, que era el que ponía los servicios cuando existía la mili. Hoy en día obviamente no hay trapicheos con los furrieles, o espero que no los haya. Alguno de nuestros oyentes nos lo contará. Tenemos que debajo los tercios pues estaban los cabos, que es un empleo que se crea oficialmente en 1635, es de los más antiguos del ejército, creo que el de sargento oficialmente es desde 1494 y el de cabos de 1635. Las compañías en esta época eran de unos 200, 300 hombres, no tan pequeñas como las actuales de 80, 90, 100, 120, eran bastante más grandes y los tercios eran
grandes, pues tenían pues creo que eran 10 compañías habitualmente. Los cabos mandaban, en esta época mandaban una cosa que se llamaba los pelotones actuales o secciones, pero ellos les llamaban, mandaban lo que es una sección, porque eran grupos de 20, 25 soldados y se denominaban en España grupos o trozos o escuadras. Según la época fue cambiando el nombre. Es bonito lo de trozos o grupos, pero bueno, al final nos quedó en secciones o pelotones. En esta época aparece también los sargentos, estos llevan alabarda, que es donde viene lo de la guardia personal de los reyes, pues para distinguirse, los sargentos llevan una alabarda. Los capitanes, pues llevaban, y de capitán hacia arriba, llevaban unos bastones con más o menos adornos, pero eran unos bastones de mando, de ahí viene lo del bastón de mando, pero lo llevaban desde el capitán hasta el sargento mayor y el gran maestre, y eso pasará después también al ejército que nos llega ahora, que es el de los Borbones, que nos llega en 1700. A partir de la llegada de Felipe V, pues España se organiza con el modelo francés, porque Felipe V y los que vienen con él, pues son franceses. Lo que hace es aumentar la separación entre la tropa y los oficiales al modelo francés, porque anteriormente, digamos, tú podías entrar en un tercio y llegar a ser maestre. Se daba poco, pero podías llegar. Ya cuando llegan los Borbones es muy difícil que alguien que sea un soldado pueda llegar arriba. Y que pase de la categoría de tropa, como mucho a sargento y poco más. Se separa mucho la tropa de los oficiales y los oficiales son escogidos en exclusiva entre la nobleza. Ya no entra un hidalgo, ya no entra, exigen limpieza de sangre y bueno, viene todo de ahí. Desaparece la denominación de tercio y en España entra la denominación de regimientos, que es más o menos equivalente a un tercio. Y llegan las famosas ordenanzas de Flandes de Felipe V, que son las reformas del ejército borbónico. Desaparece la alabarda esta que usaban los sargentos de las compañías como distintivo de mando, y le introducen también un bastón de mando como a los oficiales, uno más simple como una vara, que es lo que llevaban precisamente los optios romanos, llevaban una vara bueno, pues para disciplinar a la tropa. No vamos a hablar de qué sistemas usaban para disciplinar a la tropa los romanos. Y los oficiales pues siguen con sus bastones, lo mismo, cada bastón pues tiene unos adornos que marcan el mando de cada uno, y también aparecen las charreteras, las famosas charreteras que vemos en las películas napoleónicas, aparecen en España y bueno, y en toda Europa realmente en esta época, y bueno, se llevaban pues una charretera con unos flecos de un color es tal rango, si llevabas una charretera en cada hombro eras no sé qué, si llevas solo a una en el hombro derecho pero otra en el izquierdo, pues es un mundo, no vamos a entrar en ello, los aficionados a la época napoleónica o la época borbónica en España, pues pueden buscarlo. Hay libros que van a hablar de ello con mucho mayor acierto que lo que pueda hacer yo, porque yo no soy un gran especialista en las charreteras del ejército borbónico. La tropa de estos ejércitos de Felipe V solía ser voluntaria y en periodos, era ejército profesional, seguimos siendo profesionales, y en periodos señalados, en periodos de guerra, pues se reclutaban por quintas de nuevo, pero estas quintas firmaban por 5 años obligatoriamente. Si te coincidía una guerra, no era durante la duración de la campaña, sino que ibas a estar 5 años en el ejército. Era un poco ya más de mayor duración. Era un poco más peliagudo ya estas quintas. En 1713 es el origen de las academias militares en España. Cuando acaba la Guerra de Sucesión se crea la figura del maestro de cadetes, que es un capitán que hay en cada regimiento y que es el encargado de formar a los aspirantes a oficial, que proceden de la nobleza y se llaman cadetes de cuerpo en esta época. Antes ya había habido una especie de academias militares en España. En la época, el primero es la Compañía de Donceles, que es de Alfonso XI en el siglo XIV, las escuelas de artillería de Milán para adiestrar oficiales de artillería en 1543, la de Burgos de artillería se funda en 1559 y otra de artillería en 1591. ¿Por qué son de artillería? Porque eran los sistemas de armas más complicados de usar, como hoy en día los misiles. Sería la artillería para ellos en aquella época, por eso tenían pues academias
academias específicas para la artillería. Para los oficiales, en 1675 se crea la Escuela General de Batalla de Bruselas, que era parte del Imperio Español, y ahí es como la primera academia, podríamos decir, gran academia para oficiales de todas las armas, de todas las especialidades. Después, en 1764, se funda el Real Colegio de Artillería de Segovia. Había habido antes pues academias de matemáticas en Barcelona, Cádiz, Badajoz, Pamplona, Ceuta, Orán y Ávila. Esto lo estoy leyendo porque de memoria no me acordaba. Los suboficiales, sin embargo, pues no hay academias para ellos y eso se forman en los regimientos, van ascendiendo y tienen pues cursillos dentro de los regimientos y van subiendo de nivel. En 1722 aparecen las cadeteras, que es el famoso cordón trenzado que llevan los aspirantes a oficial y que todavía hoy en día es el símbolo de las academias militares. En España, rojo es los que estudian en las academias de oficiales, blanco los que estudian en las academias de suboficiales, y había uno verde hace muchos años que era los que estudiaban para la IMEC, que era una formación militar donde si aprobabas, los universitarios, después de la guerra civil, los universitarios podían acudir a esas academias y hacían la mili, en vez de hacerla de soldados, la hacían, se formaban durante unos meses y hacían la mili según la nota que sacaran. Si sacaban peores notas, bueno, si sacaban malas notas y suspendían, les echaban y tenían que hacer la mili de soldado. Si sacaban las notas de la mitad para abajo, hacían la mili de sargento, y si sacaban las notas de la mitad para arriba, hacían la mili de alférez. Y llevaban un cordón verde, una cadetera verde. La Armada también estableció su primer centro de formación en 1717 con la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, que era en el Colegio Naval Militar, que era en San Carlos, que es en San Fernando, donde hoy en día está esa ciudad, que es una gran ciudad militar, un campamento gigantesco de toda la vida de la Armada Española. Y en 1845 pues llega perdón, en este año sí, en 1845 llega a San Fernando. Después sigue, y en 1913 se funda como Escuela Naval Militar en el Apostadero de Cádiz, y ahí estará hasta 1943, que es cuando Franco la traslada a Marín, a Galicia, que es la ubicación actual de la Escuela Naval Militar. En 1768 se publican las ordenanzas de Carlos III, las famosas ordenanzas de Carlos III, que establece la Real Ordenanza del reemplazo anual del ejército obligatorio, y aquí se introduce la mili. El objetivo era que todos los ciudadanos pues, contribuyan a la defensa de la nación. Venía de la Revolución Francesa y hay un gran número de exenciones, y al final solamente por las clases más bajas, los campesinos, son los que terminan cumpliendo el servicio militar. En 1800 se reducen las causas de exención. En 1812, con las Cortes de Cádiz, se establece la redención en metálico, que si pagas 15.000 reales, pues no vas a la mili, al servicio militar. Y bueno, pues es peor porque todavía marca más las diferencias de las clases. Eh, También podías enviar a un quinto pobre, tú pagabas y le pagabas a un señor y él le hacía la mili por ti. Le llamaban el quinto pobre. Esto estuvo unos 100 años, duró unos 100 años hasta que llega a Canalejas. En 1912, justo poco antes de que le asesinen a Canalejas, establece lo que es el soldado de cuota y elimina lo de la sustitución y la redención en metálico. El soldado de cuota tenía que pagar, también era para las clases pudientes, pero bueno, pagabas 1.000 o 2.000 pesetas y prestabas un servicio militar de 10 o de 5 meses, según lo que hubieras pagado. El resto cumplía 3 años, el resto de soldados cumplían 3 años de mili. Y bueno, realmente es el servicio militar obligatorio universal, con ciertas ventajas para los que tenían dinero, pero bueno, algo es algo, todos hacían la mili. Con la Segunda República la mili se reduce a 12 meses, pero mantenía, la Segunda República a veces la tenemos como muy sobrevalorada, también mantenía los privilegios a las clases altas y medias, y tenía a los soldados de cuota lo mismo. Cumplían 6 meses de mili, y en vez de 5 o 10, pues cumplían 6. Y los que eran bachilleres universitarios solamente hacían 4 semanas de mili. O sea que bueno, no era la mili universal. Con la dictadura, con Franco, es cuando realmente se establece en España el servicio militar universal, sin redenciones de ningún tipo, y casi no hay
causas de exclusión, las causas médicas y poco más. Es verdad que se hacían ciertas trampas en las causas médicas y conocías al médico y bueno, los jamones y todas estas cosas, pues bueno, de vez en cuando había algún, algo- alguna irregularidad que yo no defiendo ninguna de ellas. Pero bueno, es la vida y es el pasado. Pero bueno, es cierto que la mayoría de la gente hacía el servicio militar. Eh, la mili, ¿cuánto duraba? Pues mira, a partir de 1856 eran 8 años de mili. 4 estaban en activo y 4 de reserva. En 1882 pasan a 3 años en activo y 9 en reserva. O sea que la mili era bastante larga. En 1912, 3 años. En 1924, 2 años en activo. En 1930, 2 años. Y en 1940, ya después de la guerra civil con Franco, pues entre 15 y 24 meses. Eh, Hay que acordarse siempre que en la Armada la mili solía durar más. Era casi el doble que en hacer la mili en tierra. En 1984 se introducen 12 meses y 9 meses en 1991. En 1985 es cuando llega la objeción de conciencia y la posibilidad de cumplir una prestación social sustitutoria que desaparece en el 2001 cuando se suspende, no desaparece, el servicio militar está suspendido, no se ha derogado ni se ha eliminado, solamente está suspendido y en cualquier momento podría volver a introducirse. La prestación social sustitutoria me parecía una buena idea, pero se llevó a cabo mal porque al final los que la hacían, la mayoría de ellos, pues era medio trampa y poca prestación social se hizo, aparte que no era el mismo cumplimiento del servicio que hacía un chaval que hacía la mili que uno que no la hacía. Debería haber sido igualitario para ello, siendo prestación social. Se llevó a cabo de mala manera. La, y estamos ya con algunas curiosidades. Por ejemplo, en 1868 se suprime el requisito de limpieza de sangre para los que aspiran a ser oficiales de academia, o sea que ya puede venir cualquier persona, habitualmente de la clase media para arriba, pero que antes no podían entrar en las academias militares desde la reforma de los Borbones. Habitualmente en esta época, en 1860, por ahí, la formación de los oficiales comenzaba con entre 12 y 14 años, que se ingresaban en la academia, y la carrera pues duraba entre 3 y 6 años, según el arma. Los 6 años se acercaban más en artillería o ingenieros, y los 3 años pues en caballería o infantería. Con el tiempo se va aumentando el requisito de edad y ya tienen que entrar con 18 años. En 1873 desaparecen las quintas de reemplazo, y aparece de nuevo el ejército profesional. Pero por desgracia, con las guerras carlistas dura muy poco tiempo y hay que volver a Castelar, tiene que implantar de nuevo el servicio militar universal, casi en el mismo año que se crea el ejército profesional. Es una pena, pero bueno, España hemos tenido muchísimas guerras a lo largo de la historia. También a partir de los años de 1860, más o menos, se crean unas academias especiales para que la gente que viene de tropa y suboficial, sobre todo la tropa ascendía, el que se quería quedar ascendía a sargento haciendo unos cursos que se hacían en los regimientos, cursos a lo mejor de 3, 6 meses, y después podían ir a unas academias especiales donde se preparaban y iban salían como oficiales, como tenientes. En infantería y caballería salían con el mismo rango que los tenientes que salían de la Academia General, y en artillería e ingenieros no, eran como oficiales de segunda categoría. Eso dio lugar incluso a motines y bueno, muchos conflictos que bueno, no vamos a hablar aquí ahora de ellos. Después también en 1912 hay una mejora de la vida para lo que son las clases de tropa y la tropa en los cuarteles. Y sobre todo cuando comienza el siglo XX es cuando se empiezan a mejorar el nivel de vida del país también, pero en los cuarteles se mejoró mucho y sobre todo en la época de Primo de Rivera, que es la mayor mejora que ha habido en el aspecto de la vida para los soldados, desde los de arriba a los de abajo.
los oficiales pues vivían a lo mejor, algo mejor, los suboficiales tenían que vivir en los cuarteles, no, aunque estuvieran, durante épocas tuvieron prohibido casarse y después si no tenían que dormir en el cuartel y a partir de la época de Primo de Rivera, 1912 y Primo de Rivera más adelante en los 20, pues los suboficiales pueden salir fuera, aparecen figuras del pernocta para los soldados, se construyen la mayoría de estos cuarteles antiguos gigantes que vemos en España en el centro de las ciudades, hoy en día abandonados, que son universidades o facultades, se van construyendo ahí y claro, se mejora muchísimo. Hay que darse cuenta que son cuarteles que tienen dormitorios, con camas, que tienen agua corriente, tienen duchas, y hablamos de los años 20 en España. La gente que vivía hasta los años 50, 60 en el campo, a veces no tenía, a veces no, la mayoría de los campesinos no tenían agua corriente en sus casas. Irte a la mili, comías caliente todos los días, no era algo malo, no se veía algo malo. Hoy en día, claro, tenemos otra mentalidad, pero en esa época la gente no lo veía como algo, lo veía negativo porque te ibas de tu casa y dejabas de ayudar en las tareas del campo, obviamente, y tú vivías de aquello y ayudabas a tu familia. Pero los campesinos cuando se iban a los comercios, yo me recuerdo mi bisabuelo que le conocí, en la mili dice que fue los 2 mejores años de su vida, murió hace muchísimos años y la hizo a principios del siglo XX, porque allí comía todos los días caliente, 3 veces al día y tenía agua corriente para ducharse y lavarse todos los días y afeitarse. Eso no lo tenía en su casa. En su casa no lo tuvo hasta los años 40, hasta después de la Guerra Civil. Pues con un WC, no tenías que ir a hacer tus necesidades al Prado, al campo. Pues bueno, no fue una gran mejora que hoy en día lo vemos como algo que no importaba, pero fue muy importante. Y bueno, después nos llega la Segunda República, donde hay, bueno, se siguen realmente, la Segunda República sigue con las mejoras de Primo de Rivera, cambia algunas cosas por tema político. No hay en los ejércitos no es que haya, aparte de la introducción de un uniforme único que llega en 1926, un poco antes de la República, es el típico verde español, aparece la boina, después pasamos al gorro isabelino otra vez, aparece el casco en 1900, cuando llega el primer casco a España, creo que en el 30 o por ahí, 1926 es cuando llegan los cascos a España. Aparece el casco y bueno, hay ciertas mejoras, pero como hemos visto en la mili, pues no realmente sigue con las discriminaciones y no acaba de realizar la igualdad. Eso sí, con la Segunda República se eliminan pues, las coronas y los símbolos reales de todas las prendas, de las banderas y todo esto, regresa el gorro isabelino y bueno, cambian un poco crea el cuerpo de suboficiales, pero después lo disuelve durante la Guerra Civil y realmente el que crea el cuerpo de suboficiales pues es la época de la dictadura de Franco. Y se crea también, eso sí es verdad, los suboficiales especialistas, bueno, suboficiales y oficiales especialistas, que son, claro, en los años 30 comienza la tecnología en el mundo militar y hay que crear pues tropas, sargentos y oficiales que sepan arreglar y reparar todos esos medios que van viniendo, pues la aviación, torpedos que ya existían, pero bueno, la Armada iba por su lado, los vehículos automóviles, pues todo esto y se crean lo que son los especialistas. Y nada, cuando durante la guerra civil es un mundo, un día podemos hacer un programa solo del mundo de la guerra civil respecto a los rangos, los uniformes y sin entrar en las batallas, pues cada bando pues adopta una organización diferente. El bando nacional, que se llama nacional no por otra cosa, sino porque era el heredero del ejército nacional, por eso le llamaba, era el ejército nacional y el otro bando pues conocido pues, como los rojos o el ejército republicano, el EPR, Ejército Popular Republicano, pues se organiza más bien al estilo de los soviéticos. Y cuando acaba la guerra civil, pues llega la actualidad y más o menos el ejército pues está organizado, los rangos, los mandos y todo eso está organizado como se organizó después del año 39. Y otro día podemos hacer un programa solo del ejército después del año 39 y todo el tema del servicio militar, el servicio militar de complemento, las academias militares desde el año 39, que se parece mucho a la actualidad. Eso lo vamos a dejar pues para otro día.
Y con esto llegamos al final de este programa porque no nos da tiempo a nada más. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado hoy sin el general en este programa del Cuartelero. Os recuerdo que nos podéis escuchar todos los martes a partir de las 4 de la tarde en Multicanal Radio. eh, hay la app Radio España, por ejemplo, directamente en la web de Multicanal Radio, en cualquier radio digital que tengáis por ahí la vais a encontrar en vuestro ordenador, en cualquier sitio, en la web lo tenéis y después en diferido estamos en iVoox y lo podéis escuchar pues cuando queráis. Muchas gracias a todos amigos y un cordial saludo.